el riego sanguíneo y aumenta la erección en el... bueno, de hecho... Hasta para eso sí. Hasta para eso yo tengo muchos pacientes que dicen, doctor, pero yo estoy como nunca. Una de las imágenes que traje de los videos es un paciente que me llega en coma después de haberse inyectado ozono porque hizo lo que se llama una embolia gaseosa. Y yo le doy el tratamiento e inmediatamente él se recupera. Y hemos tenido un resultado impresionante, tal cual que ha desaparecido el Alzheimer en el paciente. Y de hecho pone la piel, se ve mucho más tersa, mucho más... el paciente se... ¡Ay, hombre! Vamos para la máquina hiperbárica. La entrevista del Telematutino 11, Viernes de Salud, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Edward Cano Alfau. Él es médico especialista en medicina hiperbárica y subacuática. Este es un programa y una entrevista para aprender, porque tanto Jacqueline como yo he de oídos el tema. Buenos días, doctor. Buenos días, un placer. Gracias por la invitación, encantada. Jacqueline. Doctor, lo primero, usted es un médico general, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿qué es la especialidad de la medicina hiperbárica? ¿Y dónde usted estudió? Subacuática. Y subacuática. Sí, bueno, la medicina hiperbárica, no, la gente oye esa palabra y cree que es reciente. Realmente hace más de 100 años que se utiliza la medicina hiperbárica, sobre todo para los pacientes que hacen enfermedades decompresivas de buceo. Y de ahí se fue dando... Es la máquina donde meten esos buzos que se han sacado una profundidad. Exactamente. Que le dicen máquinas de decompresión. Sí, sí. Lo único que ahora estas máquinas son mucho más modernas porque mezclan gases. Ojalá nuestro director ponga las imágenes de la máquina. La irá poniendo. La irá poniendo. Pero la especialidad en sí, doctor, ¿de qué trata? Porque hay una máquina. Miren la máquina ahí. Hay una máquina, pero ¿por qué un médico general hace esta especialidad y qué es lo que debe saber? ¿Qué es lo que debe saber en ese acompañamiento que le da al paciente para que no solamente vaya a cualquier centro, sino que vaya asistido de un médico que sea especialista en la materia? Así es. Perdón. La medicina hiperbárica, lo que nosotros hacemos es que comprimimos el paciente a cierto grado de presión y dependiendo del tipo de paciente que sea, va a depender el tratamiento. De las atmósferas absolutas, que es un método de medida que se utiliza en las cámaras para saber a qué presión amerita ese paciente el tratamiento. Es decir, que se gradúa. Se gradúa. Entonces, ¿para cuáles patologías, enfermedades se usa? Si es para pacientes luego de una cirugía de cualquier tipo o también un paciente que no tenga ninguna cirugía pero que quiera mejorar su salud pueda ingresar a la cámara. Sí, claro. Nosotros tenemos pacientes, yo pienso que todas las especialidades que hay de medicina tienen una cabida en la medicina hiperbárica. Todas las especialidades. Si yo comienzo a mencionarte la cantidad de cosas que nosotros tratamos, por ejemplo, el Alzheimer precoz, yo he tenido pacientes que se le hace un estudio de SPECT, que es un espectrofotómetro, donde se irradia, por colores se ve la circulación que tiene el paciente en el cerebro, y así diagnostican el Alzheimer. Entonces, nosotros hemos hecho estudios pre-cámara hiperbárica con SPECT, con ese estudio, donde arroja una colorimetría específica que uno sabe en qué área del cerebro tiene ese problema. Entonces, lo hacemos antes del tratamiento y después. De hecho, yo tengo muchos pacientes que me envían de los Estados Unidos, sobre todo, Cleveland Clinic y eso, que son pacientes dominicanos que tienen facilidad de venir aquí y dársela en el centro de nosotros. Y hemos tenido un resultado impresionante, tal cual que ha desaparecido el Alzheimer en el paciente. Es decir, el resultado es medible, es decir, que sí. La intervención de una cámara hiperbárica bien graduada es científico. Claro, científico es muy porque se puede importante. comprobar. Yo siempre enfatizo
que debe haber más especialistas en el país. No sé por qué los jóvenes no se han inclinado por el estudio de la medicina hiperbárica. Todavía somos los únicos en el país. Y no sé por qué, porque es muy interesante y tú tienes una gama de pacientes muy gratificante para uno ver un paciente. Por ejemplo, yo creo que le traje unas imágenes, ver un paciente, por ejemplo, cuadripléjico, por una... ¿Qué es eso que estamos viendo ahí, doctor? Eso es una paciente que tuvo una quemadura de un posquirúrgico de cirugía plástica. Entonces, ¿Y cómo se produce eso? Bueno, no se sabe. Muchas de las veces es idiopático. O el paciente tiene alguna predisposición. Por ejemplo, la piel se le quema. La piel se le quema, por ejemplo. Y muere, ¿no? No. Porque eso no es sangre, doctor, subcutánea, no. Eso es como si fuera un hematoma. Pero al no tener la cantidad, cuando el cirujano hace la incisión, sobre todo en esta paciente creo que tiene una abdominoplastía, sobre todo que pacientes que hacen una abdominoplastía, que le hacen una incisión longitudinal en todo el abdomen. Entonces, obviamente, mientras más tú cortas el tejido, menos llega a la circulación y por ende menos... Porque corta venas. Claro, y arterias y arteriolas, y menos llega a la circulación, y ahí es que la hiperbárica comienza a funcionar porque actúa como estimulante de la neoformación o formación nueva de vasos sanguíneos. Pero la máquina lo que hace es que comprime aire o que es oxígeno. Comprime oxígeno. Nosotros, dependiendo del tipo de afección, ligamos ciertos gases dentro de la cámara, pero fundamentalmente el oxígeno. En estos pacientes, por ejemplo, utilizamos 100% de oxígeno y con el mismo oxígeno vamos comprimiendo la máquina hasta llegar a la presión que amerita cada paciente. Por eso es importante que se trate con un médico que sabe lo que está haciendo, porque, bueno, ya yo tengo más de 20 años de experiencia que me gradué como médico hiperbárico. Y la experiencia, ¿verdad?, es importante. Por eso yo enfatizo e invito a los médicos nuevos que están terminando ahora a que se inclinen por esta especialidad que es muy importante. La necesitamos en todo el mundo, porque en todo el mundo los pacientes se enferman, vamos a decir, y nosotros tenemos una parte importante que podemos ayudar. Doctor, ¿y cuáles pacientes llegan solicitando los servicios de un tratamiento con medicina hiperbárica o con la cámara hiperbárica? ¿Quiénes son los que más regularmente llegan? Mira, un alto porcentaje de mis pacientes ahora mismo son pacientes posquirúrgicos de cirugía plástica, como vimos la paciente anterior, porque nosotros lo que hacemos es que pre-cirugía, cuando el médico tiene alguna sospecha de que hay un antecedente familiar o de cualquier tipo en una paciente, o es fumadora, o tiene antecedentes de diabetes o de insuficiencia vascular, la misma diabetes produce deficiencias vasculares y obviamente la hiperbárica viene a suplir esa deficiencia vascular en ese paciente. Es decir, pone el paciente en mejor condición para la intervención quirúrgica. Claro que sí. ¿Pero es antes de la intervención o post intervención? No, se hace pre y post. Eso debería ser lo mejor. ¿Y eso acelera la recuperación? Claro, en un 60%. Es decir, si va a durar 2 meses, 2 semanas, puede que dure menos. Exactamente. Con hematoma, hinchazón. Sí, nosotros, la hiperbárica per se estimula a que el paciente se desinflame. Y obviamente la inflamación y el procedimiento es lo que produce dolor en el paciente y también es uno de los analgésicos naturales más potente la oxigenación hiperbárica. Doctor, hay personas que no soportan la resonancia magnética porque no soportan el estar trancado. Esto no es... La persona no es totalmente diferente. Si pueden poner la imagen otra vez.
para No, que vean y el video de una persona entrando en la máquina hiperbárica que lo tenemos para también. que vean que es un cristal completo, totalmente transparente, tiene su televisión, usted puede llevar un libro para leer. Fíjense ahí que cada paciente tiene su televisión. Ahí le ponemos Sí, porque se Netflix entretiene. y él se entretiene. Es una película de Netflix. Pero por lo regular, el paciente se duerme porque produce mucha relajación. Hay un aumento Mira, de hay una persona conocida de la televisión. Sí. Ya. Mire cómo va entrando ahí a la cámara. Sí. Una cosa, doctor, es decir, como Ramón dijo, no somos expertos y vamos a reproducir de lo que hemos escuchado. Realmente la medicina hiperbárica, entrar con todo ese oxígeno, tiene un efecto de rejuvenecimiento celular interno y externo. Qué bueno que tocó ese tema, porque casualmente hace ya un par de años en la Universidad de Tel Aviv se hizo un estudio que dio como resultado de que hay un alargamiento de los telómeros. De los telómeros. Los telómeros son los bracitos, vamos a decir, que tienen los... Exacto. Entonces, mientras más largo, más duran en fallecer. Entonces, si tú puedes mantener esos telómeros lo más elongados posible, obviamente el rejuvenecimiento del paciente se lleva a cabo mucho mejor. ¿Y aparte la cámara hace crecer los telómeros? Sí, hace crecer los telómeros y de hecho pone la piel, se ve mucho más tersa, mucho más... el paciente se ¡Ay, rejuvenece. hombre! Vamos para la máquina hiperbárica. Se rejuvenece por dentro y por fuera, porque obviamente el cuerpo es tejido, es célula, y todos los órganos internos también, que el paciente pudiera tener alguna afección, también se actúa sobre ellos. Interesante, todavía nos falta mucho por aprender de la máquina hiperbárica. Nos vamos a una breve pausa. Con su permiso, doctor Canoy y los amables televidentes, pero quédense ahí. Bueno, señores, esta mañana nos sentimos muy complacidos con la participación novedosa por el tema que estamos tratando del doctor Eduard Cano Alfau. Él es médico especialista en medicina hiperbárica y subacuática. Doctor, yo sé que muchas personas que tienen diferentes patologías en estos momentos se estarán preguntando si lo que están padeciendo puede ser resuelto o la medicina hiperbárica, la cámara, puede ayudarles. Usted hablaba del tema del Alzheimer, que medible, es decir, con estudios, se puede ver la efectividad. Entonces yo quiero preguntarle, el caso de la depresión, por ejemplo, que es la enfermedad y la ansiedad del siglo XXI, y también lo del cáncer, si en esas patologías la medicina hiperbárica tiene una función. Bueno, lo que pasa es que con el cáncer es multifactorial. Es una enfermedad que realmente, bueno, es la enfermedad del siglo, y cada vez hay más personas afectadas. Nosotros sí tenemos muy buenos resultados. Los oncólogos nos envían los pacientes para el proceso cuando tienen radio y quimioterapia. Disminuye los efectos secundarios y aparte de eso, potencializa el efecto de la quimio y de la radio. Aparte de eso, se disminuye porque hay un aumento, una parte importante de la oxigenación hiperbárica es que hay un aumento del óxido nítrico, lo que hace que sirva como antioxidante. ¿Óxido nítrico? Sí, el óxido nítrico es lo que mantiene el oxígeno en el cuerpo, que de hecho se habló mucho del óxido nítrico con los estimulantes, que eso es lo que hace, que lleva el óxido nítrico y hace que fluya mucho más el riego sanguíneo y aumenta la erección en el... bueno, de hecho... Hasta para eso sirve. Hasta para eso yo tengo muchos pacientes que dicen, doctor, pero yo estoy como nunca. Entonces el caso de... Para el caso de los pacientes, yo conozco de pacientes suyos de cáncer que si bien no tienen posibilidad de curación y que requieren un trasplante, sin embargo, han mejorado. Sí.
Han mejorado notablemente. Así es, así es. Entonces, doctor, el tema del momento, el tema de que, bueno, hay una batalla mundial, global, yo diría, y se están haciendo cuantiosos estudios científicos para ayudar o detener el envejecimiento. Y algunos avesados han llegado a decir que el envejecimiento no será un problema en el futuro porque se podrá detener. Pero mientras esto llega, las alternativas disponibles en el mercado son muy apreciadas, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Esto es una herramienta que sin una indicación el paciente puede ir a recibir los beneficios que tiene para su órgano, tanto interno como externo, el tema de la cámara hiperbárica. Sí, de hecho yo tengo muchos pacientes que van allá y se la dan frecuentemente para eliminar toxinas, para darle un yompeo, vamos a decir de esa manera, a lo que es el metabolismo celular. Los pacientes regularmente, la mejor medicina es la preventiva. Entonces, con esto, con la medicina hiperbárica, nosotros llevamos prevención al paciente, que es lo más importante. Porque, ¿qué previene? Bueno, lo que hace es que te saca toda la toxina, y mejora te el limpia, sistema. Lógicamente. mejora. Y si mejora el sistema puede estar más resistente, ¿cierto? Claro, todos los órganos obviamente se van deteriorando con el tiempo y lo que hace la cámara hiperbárica es que estimula a esos órganos con la oxigenación a la producción de nuevas células y a desechar ya las células que están en envejecimiento. Doctor, ¿y qué diferencia hay entre eso y otro tratamiento que ofrecen principalmente los médicos naturalistas de ozono? Ajá. Bueno, el ozono es inyectado, es un procedimiento mediamente invasivo. Y puede acarrear, de hecho, una de las imágenes que traje de los videos es un paciente que me llega en coma después de haberse inyectado ozono porque hizo lo que se llama una embolia gaseosa. Ay, Dios. Entonces, esas burbujas que se crean, que a veces con el ozono no son muy fáciles de metabolizarlas, pueden llegar al cerebro o a cualquier parte del cuerpo que le haga daño. Entonces, no sé si por ahí tendrán la imagen donde el paciente me llega en coma y yo le doy el tratamiento e inmediatamente él se recupera. Sale del coma y se recupera. Sale del coma y se recupera. Sí. La imagen no está, porque usted le pregunta la edad y él no supo decirle la edad. Bueno, es un paciente que acaba de salir de coma totalmente y después, desorientado. Ya usted le pregunta y el tipo responde hasta exactamente, con voz, sí, y me llega de estar en coma. Cuando terminamos el tratamiento, yo le digo, yo le enseño el video, yo le digo, muéveme la mano derecha, ya él sabe cuál es la mano derecha. La izquierda, el pie izquierdo, y me llega en coma totalmente nubilado, casi en coma. Entonces, lo sacamos de ese coma con la oxigenación porque disminuimos el tamaño de esa burbuja que no son metabolizables por el cuerpo. Entonces, obviamente, el paciente se va recuperando poco a poco porque ya tuvo un daño neuronal y, obviamente, aunque hay células neuronales que se quedan latentes sin funcionamiento, vamos a decir, eso logramos también con la hiperbárica. Por ejemplo, en los pacientes de accidentes cerebrovasculares o derrame, como comúnmente se conocen, hay una oclusión a nivel central, a nivel del cerebro, de la circulación. El oxígeno no llega adecuadamente al cerebro y obviamente hace que el paciente no le funcionen sus órganos. Entonces, si ese paciente que hace un ACV, que hace un accidente cerebrovascular, me lo envía en las primeras horas y podemos fácilmente darle asistencia monitorizada a ese paciente, logramos recuperarlo prácticamente en un 100%. ¿Cómo? Doctor, y si ya al paciente le dio una isquemia y tiene lo que se llama gliosis en su cerebro, algunas afecciones, ¿eso es reversible con la cámara hiperbárica o no necesariamente? Si tiene, perdón, si tiene gliosis. Bueno,
Lo que pasa con la oxigenación hiperbárica es que va a suplir la deficiencia de oxígeno que usted tenga en cualquier parte del cuerpo, incluyendo el cerebro. Entonces, si tú tienes una obstrucción o una isquemia, como bien mencionaste, bueno, está ahí parte. Lo que pasa es que ya es un poquito más complicado el cuidado de un paciente con un infarto al miocardio, que lo que sufren es de una isquemia en el miocardio, y eso produce que se dañe parte del corazón. Pero si nosotros logramos... ¿Y si es cerebral? Si es cerebral, es el mismo caso, porque es una isquemia producida por falta de oxígeno a nivel de ese órgano, del órgano que sea. Las isquemias se pueden producir en cualquiera de los órganos. Y entonces la máquina suple el oxígeno. Suple la deficiencia de oxígeno que tú tuviste. Lo que sí tiene que ser de una manera... Por eso es que me gustaría que se interesen más por adquirir, por capacitar, que se capaciten médicos que hagan la especialidad, porque aquí en todos los hospitales y toda la clínica debería haber una cámara hiperbárica. En los Estados Unidos y en otras partes del mundo industrializada hay cámara hiperbárica en todos los hospitales. Doctor, usted mencionó el tema de que se usa mucho este tipo de mecanismos de recuperación en las cirugías estéticas. Pero ¿y una cirugía tiroides, apendicitis, histerectomía, qué sé yo, cualquier otra, de un hueso, también es aplicable el mismo tratamiento? Sí, los ortopedas lo utilizan de muchísimas maneras. Hay lesiones de tejido blando, por ejemplo en los deportistas que hacen muchas lesiones, que nosotros logramos recuperar en un alto porcentaje la rapidez de la recuperación, valga la redundancia, del paciente. En pacientes que hacen múltiples fracturas, disminuimos los riesgos también de embolia en esos pacientes. Y yo diría, como decía ahorita, que todas las especialidades médicas yo creo que tienen algo que tratarse con nosotros. Por ejemplo, los diabetólogos o los endocrinólogos, los pies diabéticos, pacientes que tienen pie diabético. Endocrinólogos que ven esa parte de la diabetes en los pacientes. Entonces me mandan los pacientes cuando tienen pie diabético. Una cosa que a mí a veces me llama la atención es que me lo mandan ya cuando casi hay que cortarle la pierna. Sí, entonces es importante eso, que los médicos se concienticen. Pero aún así, en ese estadio... Siempre va a ayudar. Siempre va a ayudar. Obviamente, es directamente proporcional el tiempo al daño que puede permanecer en el paciente. Si un paciente, en vez de mandármelo en las primeras horas, me lo manda una semana o 2 semanas después, obviamente el que me mandaron más rápido se va a recuperar mucho más rápido. Doctor, me pregunta una amiga televidente que una cosa, me dice, el doctor no contestó el tema de la depresión, que si ayudaba en la depresión y si sirve para la caída del pelo, pregunta alguien. Bueno, es multifactorial. Voy a comenzar por lo de la caída del pelo. Es multifactorial lo de la caída del pelo. Lo que sí, y parte de lo que puede darse en un paciente con alopecia, es que la circulación, por eso vemos que las personas que son calvas, a medida de que va pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros... En el caso de la alopecia le puede dar a cualquier persona joven y a una mujer que tiene... Sí, exactamente, pero muchas de las veces es por falta de circulación, eso es uno de los factores, por falta de oxígeno en esa área, aparte de problemas de testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Si hay problemas hormonales, ahí no funciona. Si hay problemas hormonales, lo que puede hacer la cámara hiperbárica es estimular esa glándula que produce esa hormona a que tenga un funcionamiento mucho más óptimo. En eso sí podemos ayudarlo. El caso de la depresión que me preguntaba, es un poquito ambiguo decir que funciona, pero sí aumenta la serotonina y la noradrenalina en el paciente y pudiera ser que disminuya, pero ya eso es una condición que muchas veces es hasta heredada, psiquiátrica,
que yo recomiendo siempre que cada especialista, vayan donde su especialista, le informen, le digan, mire, yo quiero darme de cámara hiperbárica, ¿qué usted cree? Ahí ya la mayoría de los especialistas en el país conocen y saben a través de los años el funcionamiento y el efecto positivo que tiene la cámara hiperbárica. Es decir, que en el país usted es el único que tiene ese equipo. Yo soy el único que está aprobado tanto por el Ministerio de Salud Pública como por el Ministerio de Educación Superior. Una pregunta, doctor. ¿Los ARS, los servicios de seguros médicos, cubren esas terapias? Hay algunas que cubren por los reembolsos. Yo he intentado, y de hecho ahora para tratar de ayudar al paciente un poquito, estoy negociando con algunas ARS para que cubran el tratamiento. En el pasado sí yo tenía un par de ARS, de seguros que lo cubría, pero ahora con la pandemia todo se complicó. Pero le conviene más la ARS, porque el paciente se complica menos, tiene menos enfermedad, sí, se recupera más rápido, entonces por tú eso... sabes que todo en la vida es un negocio, entonces a veces hay un poquito de discrepancia en lo que el paciente tiene que pagar, la diferencia, que esto que lo otro, los seguros tienen un poquito de reserva para aprobar el tratamiento, pero sí estamos llegando a un acuerdo ahora con varias ARS para que dé cobertura a los pacientes que ameritan cámara hiperbárica. Doctor, entonces, una persona que no sufra de nada o que cree que no sufre de nada puede ir directamente sin ningún referimiento y dice, bueno, yo quiero saber. Sí, ahí yo lo evalúo. Quiero ver qué se siente después. No deben un turno. O usted hace una evaluación. Ahí yo lo evalúo y le digo ya con la experiencia que uno tiene, un poco de experiencia que uno tiene, la cantidad de sesiones que va a meritar su tratamiento, la presión al cual debemos llevar ese paciente dentro de la cámara y la cantidad de sesiones. Que la presión no es tan fuerte que dice que el paciente se relaja y hasta se duerme. Se relajan y casi yo diría que un 80, un 70% de los pacientes se relajan dentro de la cámara y se duermen. Y esto hace obviamente que el tratamiento sea más efectivo, porque el paciente respira más profundo cuando se duerme. ¿Es cierto que los atletas de alto rendimiento utilizan mucho ese equipo Sí. como forma preventiva? No solamente como forma preventiva, sino como para aumentar su capacidad pulmonar y para aumentar su capacidad de rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque el cansancio de los músculos se lleva a cabo cuando los músculos se llenan, cambian el oxígeno que tienen los músculos por el CO2 y ahí viene lo que se llama el ácido láctico. Entonces nosotros logramos... Viene el dolor en el músculo. Exactamente, nosotros logramos retardar la aparición de CO2 y de ácido láctico y el deportista tiene un mejor rendimiento. De hecho, Michael Phelps, el famoso nadador olímpico, la utiliza y casi todos los deportistas de fútbol, de soccer, de hecho el Real Madrid y el Barça, para que no se me pongan celosos los que son de uno y de otro, tienen en su estadio cámaras hiperbáricas donde cuando terminan el entrenamiento y entran a sus jugadores en esa cámara. Increíble. Y muchos deportistas también olímpicos, por ahí hay muchísimos también que lo utilizan. James, el James, el futbolista, muchos deportistas que están utilizando, la gran mayoría de alto rendimiento a nivel mundial. Yo creo que antes de finalizar sería bueno que el doctor nos proporcione el nombre de su centro, o si tiene una página web o un número telefónico, porque habrá muchas personas interesadas en el interior del país y aquí localmente que querrán probar y consultar con el doctor. Sí, cómo no. El centro se llama Oxygen Wellness Center. Vamos a mostrarlo. Oxygen Wellness Center.
Sí, Oxygen Wellness Center, estamos ahí bien cerca en Naco, en la Fantino Falco número 24. Casi esquina Tiradentes. Casi aquí en Y lo más seguro está en Instagram y en... Sí, de Instagram es hiperbárica con H y B alta, rayita abajo, Oxygen en inglés. Me dice aquí una Oxígeno en televidente, inglés. Jackie, Edward es un gran atleta, nadador, déjame ver qué más dice, buceo y caballista. Así que ya lo descubrimos. Con razón, con razón. Es así, es ¿Y así. usted se la da? Sí, sí, claro. Yo de hecho, rapidito, yo tengo 2 hernias discales y lo único que a mí me quita el dolor en crisis es la cámara hiperbárica, porque actúa por un mecanismo que es un poquito complicado de explicarlo, actúa directamente sobre los receptores del dolor y te quita, aparte de que desinflama, te quita el dolor, sirve como analgésico natural. Qué Ay, bien. no, pero hay que ir Esto para es, allá. esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Entonces, Qué Oxygen bueno. Wellness Center. Wellness Center está en la avenida Fantino Falco, casi esquina, a mano derecha. No, mano sí. izquierda. Mano izquierda. Ah, perdón, a mano izquierda. Mano sí. izquierda, la Fantino Casi Falco. esquina, casi esquina avenida Tiradentes. ¿Y el teléfono? El teléfono se pueden comunicar al 809-532-9988. 532-9988. 809-532-99. Pero como quiera, en la página y está ahí bien cerquita. Doctor, Bueno. solamente nos resta agradecer porque uno que se la pasa entrevistando políticos y economistas y gente que da mala noticia, bueno, pues qué Por eso bueno yo uno dije poder que cerrar la vamos a tener semana. una buena noticia. No, cerrar la semana con informaciones así positivas y de que hay un dispositivo ahí que sirve para muchísimas cosas. Bueno, vecino Sí. y doctor, Bueno, nos vemos. un placer. A su orden. Muchas gracias por la invitación. No, Bueno. Me la prepárese agradecemos. que volveremos a invitarlo. Sí, sí, cuando ustedes quieran. Estamos Bueno, disponibles. encantada. Cómo no. Nos vamos a comerciales ya a la recta final de esta semana.